Hola, Dios les bendiga. Hoy vamos a ver un tema muy importante, el camino al cristianismo verdadero, con el pastor David Gutiérrez. Así que acompáñenme a ver esta hermosa enseñanza. Repito, grábatelo, atesóralo. El camino al cristianismo verdadero. Cuando digo este tema, naturalmente, algunos dirán, ¿será que hay otro camino? Hay otros caminos, sí, hermanito. Lamentablemente, hay muchos caminos, pero no son los caminos que nos conducen al cristianismo verdadero. Especialmente en los tiempos en que vivimos. En un mundo tan liberal, en un mundo tan secularizado, donde se vive de espaldas a Dios, donde la iglesia poco a poco ha ido cediendo a las ofertas del pecado, del mundo, de los placeres de la carne. Hemos ido abriendo la puerta poco a poco para que el mundo entre a nuestros templos. Lamentablemente. Por eso hoy me siento comprometido delante de Dios de compartir este tema, el camino al cristianismo verdadero. Gloria al nombre de Jesucristo. Abre tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Allí vamos a empezar con ese texto que es un tesoro bíblico. Es un manantial de vida, lo que vamos a encontrar ahora en las Escrituras. Y por eso yo quiero guiarte por ese camino, hablarte de este tema para que a todos aquellos que viven hambrientos de Dios, deseosos de conocer a Dios, deseosos de tener una experiencia verdadera con el Hijo de Dios, de no ser un religioso, de no ser un fanático nada más, de no simplemente cargar una Biblia, porque yo vengo diciéndolo desde hace mucho tiempo. Nadie es cristiano por cargar una Biblia. Nadie es cristiano por simplemente ir a una iglesia. Hay un camino trazado en las Escrituras que nosotros debemos de seguir. Y por eso hoy te invito a que abras las Escrituras en Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Y presta mucha atención a lo que dice ese texto sagrado de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia, el que dice que permanece en él, escúchalo, recibe la palabra, debe andar como él anduvo. Qué palabra más bendita la que acabo de leer. Repito lo que dice el texto sagrado, el que dice que permanece en él. En otras palabras, si tú dices que eres cristiano, debes andar como andaba Jesucristo. Si Él era santo, tú tienes que ser santo. Si Él era justo, tú tienes que ser justo. Si Él no cometía pecado, tú no debes cometer pecado. Ese es el camino al cristianismo verdadero. Si te quieres convertir de verdad a Cristo, si quieres vivir la experiencia del verdadero cristianismo, este es el camino perfecto a seguir. Nadie en la historia de la humanidad ha sido el mejor ejemplo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú no quieres equivocarte, si no quieres cometer errores, si no quieres vivir esa zozobra de si estoy seguro o no lo estoy en el camino que estoy, para estar seguro que tú estás en el camino correcto, aprende a imitar al bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y tu vida va a sufrir un milagro. Nunca volverás a ser el mismo. Sentirás asco por el pecado. Te enamorarás de Dios como nunca te has enamorado. Vivirás una vida de obediencia porque Jesucristo fue el ejemplo por excelencia en la obediencia al Padre. Por eso yo no creo en ese cristianismo obsoleto, que la gente hace lo que le da la gana, vive como le da la gana,
crea su propio evangelio. No es así, mi hermanito. Amén. No, querida iglesia bendita del Señor. Si genuinamente queremos tener este encuentro con Dios y servirle a Dios en espíritu y en verdad, y vivir llenos del Espíritu Santo, y una vida plena, con la certeza, la seguridad que si tú mueres o Cristo viene por su iglesia, tú te vas con Él. Este es el camino a seguir. El que dice, no basta con decirlo. Amén. El que dice que permanece en Él, el que dice que es cristiano, debe andar. No es si quiere, si puede, que lo intente. No, la Biblia es categórica. Esto es un mandamiento. Debe andar como Él anduvo. El cristiano no puede andar como le da la gana. No puede vivir como le da la gana. No puede hacer lo que hace el mundo. No puede hacer lo que hace, aleluya, andar detrás de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. No. La iglesia debe de andar Como Él anduvo. como Jesucristo anduvo. Amén. Ay, cuando yo pienso en la vida de mi maestro, Es impresionante. era una vida santa, era una vida pura, era una vida íntegra. Así Sus es. ojos estaban llenos de pureza. Lamentablemente hoy en día hay gente que aún estando en la iglesia tienen sus ojos llenos de adulterio, llenos de fornicaciones, llenos de espíritu de lascivia. Codician la mujer de su prójimo. Tienen el corazón podrido de maldad. Por eso Jesucristo dijo, este pueblo, Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque muchas veces Vamos a ver Mateo 15. predicamos de Dios, cantamos a Dios, tenemos todo lo que hace un cristiano, pero no vivimos como cristiano. Para lograrlo, hay que andar como Él anduvo. Exactamente. Por eso yo te hago un reto en este bendito momento. Ponte a pensar y deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe. Deja que el Espíritu de Dios te guíe. Deja que el poder de la palabra de Dios en este momento empiece a tratar contigo de una manera sobrenatural. Amén. Deja que el Espíritu Santo de Dios empiece a hacer ese cambio. No te resistas. No contiendas con el Espíritu Santo. No te molestes con la palabra. Si te sientes confrontado, dale gloria a Dios. Que esta palabra te va a limpiar, te va a santificar. Jesucristo lo dijo. Santifícalos en tu verdad, le dijo. Tu palabra es la verdad. Nunca te molestes con la palabra. Por eso hoy yo te reto en este momento, con este texto de la Biblia. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pregúntale. Mientras estás oyendo esta palabra, pregúntale al Espíritu Santo, que es el encargado de guiarnos a toda verdad y a toda justicia, porque así lo dijo Jesús. Pregúntale al Espíritu Santo si la vida que estás llevando es agradable delante de Dios. Pregúntale al Espíritu Santo si la forma en que tú vistes es agradable delante de la presencia de Dios. Qué tremendo mensaje. No es que mi pastor dice que Dios solo ve el corazón. No. Es que yo no te estoy diciendo lo que dice tu pastor. Yo te estoy preguntando, te estoy diciendo que le preguntes al Espíritu Santo y te vayas a la palabra, porque el Espíritu Santo de Dios nunca te llevará fuera de la palabra. Él siempre te llevará a la palabra. Cuando tú le preguntes al Espíritu Santo, Señor, Espíritu Santo, ¿te agrada cómo yo visto? ¿Te agrada cómo yo vivo? ¿Te agrada cómo yo hablo? ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mi esposo? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo es mi testimonio en mi lugar de trabajo? Créeme
que si tú le preguntas, al Espíritu Santo esas cosas, el Espíritu de Dios te va a guiar, te va a conducir a la palabra. Si tú le preguntas al Señor, porque algunas veces uno dice, hermano, yo quisiera conocer el camino al cristianismo verdadero. Yo quisiera servirle a Dios como dice la palabra. Yo quisiera un cambio radical en mi vida. Por eso es que estoy compartiendo esta bendita palabra contigo. Amén. Y estoy tratando de ser lo más estrictamente apegado a las Escrituras. Por eso es que estoy haciéndole este reto al pueblo de Dios. Habla con el Señor. Pregúntale. Repito, por favor, invita al Espíritu Santo en este momento y dile: Señor, ¿te agrada mi forma de vestirme? ¿Y sabes qué va a hacer el Espíritu Santo? Te va a guiar y te va a decir: mi siervo, mi sierva, vete a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Ese es el Espíritu Santo guiándote a la palabra. No a lo que digan los hombres, no a lo que diga el teólogo, no a lo que diga el doctor de la palabra, no a lo que diga las iglesias liberales, no a lo que diga aquel que quiere vivir como le da la gana. No, no. Deja que te guíe el Espíritu Santo con el poder de la palabra. Deja que sea el Espíritu Santo el que tome el control de tu vida, el que guíe tu vida en este momento. Escucha bien lo que te digo. ¿Sabes qué va a hacer el Espíritu Santo si en este momento tú que eres cristiano? Y repito el texto: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es por eso que te estoy diciendo, delante de la presencia de Dios, que invites al Espíritu Santo en este momento. Te reto a que lo hagas. No seas cobarde, no tengas miedo. No le tengas miedo al cambio. Exacto. No hay nada más glorioso que cuando Cristo se le mete por dentro a un ser humano y lo cambia de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Deja de vivir una vida de hipocresía. Deja de vivir una doble vida. Por eso es que la Biblia dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Lamentablemente hay personas que están en la iglesia, pero nunca han tenido un cambio radical en su vida. Siempre tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, y por eso nunca logra ser un verdadero cristiano. Amén. Qué gran mensaje del predicador. Pero estoy seguro que si tú le preguntas al Señor y le preguntas al Espíritu Santo: Señor, ¿te agrada? Qué tremendo mensaje. ¿Te agrada como yo he visto? ¿Te agrada mi conducta? Él te va a guiar. ¿Y sabe lo que te va a decir? Vete a Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9. Primera de Timoteo. Su palabra. 2:9. No lo que pienso yo, no lo que piensas tú, no lo que diga la religión, no lo que diga fulano, mengano, no, lo que dice la palabra. Asimismo que las mujeres ¿Y qué dice su de palabra? ropa decorosa, con pudor No lo que yo estoy y pensando. modestia, no con Dice peinado aquí: ostentoso, ni oro, ni asimismo, perlas, ni vestidos costosos. que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Este no es el pastor David Gutiérrez. Esto no es legalismo. Esto no es extremismo religioso. Esto es Biblia. Esto es la perfecta voluntad de Dios. Esto no es lo que piensa el pastor. Esto no es lo que yo quiero decir. Esto es lo que dijo Dios. Esta es la inspiración de Dios. La revelación de Dios es su palabra. Déjalo que te guíe.
Cuando tú escudriñas esas palabras, asimismo que las mujeres se vistan, se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Sabe lo que está diciendo? Que tú nunca, si quieres conocer el camino al cristianismo verdadero, nunca debes de permitir que tu cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, sea un instrumento para provocar al sexo opuesto, sea hombre o sea mujer. Nunca. Por eso es que esas palabritas, que se vista con decoro, con pudor, lo que quiere decir es que te vistas respetuosamente. Impresionante. Que no te vistas provocativamente. Que antes, cuando tú te pones tu vestimenta, tú vas al espejo y le preguntas al Espíritu Santo, ¿te agrada? Él te dará testimonio. Nosotros no somos ignorantes. Nosotros sabemos perfectamente bien cuando algo no está bien, porque el Espíritu Santo de Dios está guiando la iglesia con el poder de la palabra. Y esto no es fanatismo religioso, esto es el auténtico camino para el verdadero cristianismo. Por eso es que tenemos la iglesia hoy, aleluya, hermano, totalmente desviada, descuidada, fría, tibia espiritualmente, porque no permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Deja que el Espíritu de Dios trate contigo. No contiendas con el Espíritu Santo, no pelees con la voluntad de Dios, no contiendas con la palabra, sométete a la palabra, deja que el poder de la palabra de Dios haga ese milagro del nuevo nacimiento. Por eso el apóstol Pablo escribe en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estas cosas no se enseñan. ¿Por qué razón no se enseñan? Porque ya le enseñamos a la humanidad que tú puedes venir a la iglesia y seguir viviendo como vivías en el mundo. Puedes seguir haciendo lo que hacías en el mundo. Ya no hay una diferencia con la gente que iba a la barra, a la discoteca, que con la gente que va a la iglesia. Pero eso no puede ser así. No puede ser así, porque entonces, ¿dónde dejamos esa palabra que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas para la gloria de Dios. Por eso es que el mundo ya no cree en los cristianos. Por eso es que el mundo no respeta las iglesias evangélicas hoy en día, porque no ve un cambio, ve lo mismo. Todo lo que hace el mundo lo está haciendo la iglesia. La iglesia, en lugar de imitar a Cristo, está imitando al mundo. ¿Qué le dijo Dios al profeta Jeremías? Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Es el mundo que se tiene que convertir a Cristo. Es el mundo que tiene que venir a la iglesia para ser transformado por el poder de Dios. Pero ¿cuándo lo vamos a lograr? Cuando la iglesia entienda cuál es el camino verdadero para el cristianismo. Bendito sea el nombre de Dios. Amados hermanos en Cristo, recibe esta palabra con amor. Deje que el poder del Espíritu Santo de Dios empiece a hacer ese cambio radical en su vida. Si tienes que renunciar a un deseo de la carne, a la vanidad, a la vanagloria, a los placeres, renuncia por amor a Cristo. Renuncia y te va a ir bien en la vida. Dios te va a llenar del poder del Espíritu Santo. Por eso la Biblia lo dice de una manera clara y categórica. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El cristiano no es una persona obsoleta. El cristianismo no es alguien que hace lo que le da la gana. Desde el día que tú te convertiste a Jesucristo, dejaste de vivir para ti y ahora vives para Dios. Ahora tú tienes un Señor. Por eso es que cuando yo leo Lucas capítulo 6, versículo 46, se me parte el corazón. Porque cuando yo escucho a Jesús decir, aleluya, en estas palabras, ¿por qué
Pregunte el maestro. Y eso le está preguntando a la iglesia del siglo XXI. ¿Por qué? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen lo que yo te digo. Esa es la gran pregunta que está haciendo el Señor a través de su palabra. Eso es lo que le pregunta a la iglesia de nuestros tiempos, el Señor. ¿Por qué me llaman Señor? ¿Por qué dicen que yo soy el Señor de ustedes y no hacen lo que yo les digo? ¿Dónde está lo que Él dijo? Aquí en su palabra. ¿Y qué dice Él en su palabra? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y yo le digo a todos los cristianos de hoy en día, dígame, por favor, cuando usted vaya a la iglesia, si los que están ahí están imitando a Cristo. O usted mira una iglesia totalmente mundanalizada, cambiada, una iglesia sin Dios. Una iglesia, aleluya, que perdió el rumbo de la vida cristiana, el camino verdadero. Sea bendito el nombre de Dios. Pero para eso Dios ha levantado estos ministerios, como el león de la tribu de Judá. Dios ha levantado este ministerio también aquí donde Dios me honra en pastorear, para predicar estas verdades que muchas veces no se quieren decir, no se quieren predicar, pero tenemos que predicarlas por amor a las almas, por amor a la iglesia, por amor a los ministerios, gloria a Dios, que Dios ha levantado. Hermanos queridos, están quedando muy pocas iglesias de sana doctrina. Amén. Están quedando muy pocos predicadores de la senda antigua. Necesitamos con urgencia, como dijo el profeta Jeremías, pararnos en los caminos y preguntar por la senda antigua. Bendito sea el nombre de Dios, y ver cuál es el buen camino. Ya no podemos continuar de esta manera desenfrenada. La iglesia se está perdiendo. La iglesia se ha desviado completamente del camino de Dios. Son pocos los que están ardiendo en el poder del Espíritu Santo. Son pocos los que sienten el celo de Dios por la verdad, el celo de Dios por el mensaje, aleluya, cristocéntrico, bíblico. Volvamos a las sendas antiguas, al camino del verdadero cristianismo. Mensaje volvámonos. Hermoso. Es urgente que lo hagamos. Las cosas no están bien. Exacto. Yo siento dolor en mi corazón. Comparto esta palabra con una pasión, un gran amor, deseando que el Dios de la gloria haga algo en la humanidad, que haga algo en su iglesia, que haya alguien que me escuche antes de que Cristo venga. Antes de que se nos acabe el tiempo, deseo dejarle clavado en lo más profundo de su alma este texto de la Biblia. El que dice que permanece en Él, que nunca se te olvide, debe andar como Él anduvo. Por favor, medita por un momento y piensa en Jesús. ¿Haría Jesús esto que yo voy a hacer? Pensemos en Jesús. Antes de que vayas a hacer algo, antes de que vayas a criticar a tu hermano, antes de que vayas a usar el teléfono para contar un chisme, para difamar a alguien, para hablar mal de tu hermano, de tu pastor, de tus líderes, de tu iglesia, de un ministerio, detente y pregúntate: ¿haría esto Jesús? Antes de que le vayas a hacer daño a tu prójimo, antes de que maltrates a tu esposa, a tu esposo, antes de que empiecen esa discusión donde se van a herir con palabras hirientes, pregúntate: ¿haría esto Jesús? Antes de que tomes ese cigarrillo, esa botella de licor, ese pecado que vas a cometer, antes de que cometas ese adulterio, esa fornicación, detente y pregúntate, invita al Espíritu Santo y reflexiona sobre esta palabra. Yo debo andar como Él anduvo. Primera de Juan 12. ¿Haría esto Jesús que yo voy a hacer?
Tú que has guardado ese resentimiento, esa raíz de amargura. Tú que no quieres perdonar a aquel que te ofendió, cuando Cristo dijo que debemos de perdonar 70 veces 7 aquel que nos ha ofendido. Y yo te pregunto, siempre que te toque tomar una decisión, pregúntate, ¿lo haría Jesús? Estoy seguro. Qué gran mensaje, qué gran pregunta. Que inmediatamente el Espíritu Santo de Dios te va a dar testimonio. Inmediatamente. Ese es el camino al cristianismo verdadero. Romanos 8:14 dice la Biblia. Romanos 8:14. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No te guíes solo. Deja que te guíe el Espíritu Santo. Quizás estás llorando amargamente mientras oyes esta palabra, porque te ha ido mal, porque fracasaste, porque caíste en un pecado, porque lamentablemente la tentación no la pudiste soportar y cediste al pecado. Hoy te digo, levántate en el nombre de Jesús. Levántate. ¿Sabes por qué te fue mal? Porque dejaste de lado la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo. El camino al cristianismo verdadero es un camino guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca te guiará a la desobediencia, a la rebeldía, a los deseos de la carne. Nunca te guiará a algo que ofenda a Dios. Por eso es que el cristianismo exitoso, el cristianismo verdadero, es aquel que se somete a la palabra y deja que el Espíritu Santo de Dios lo guíe. Si cambia tu pastor, tú sigues la guianza del Espíritu. Si cambió la iglesia tal, tú sigues la guianza del Espíritu por la palabra. Si fulano dice que es profeta, que está resucitando muertos, es una persona con un conocimiento bíblico tremendo, tiene doctorados en teología, pero se desvió de la palabra, tú sigue la guianza del Espíritu Santo a través de su palabra. Amén. Yo te recuerdo, nadie, ni pastores, ni evangelistas, ni maestros, ni el Papa, ninguna religión están por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Nadie. Nadie en el universo. Nadie. Esta palabra está por encima de mí. Por encima de todos está el poder de la palabra de Dios. Y por eso es que nos hemos descarrilado tanto. Porque hemos empezado más a complacer la gente que a predicarles la verdad del Evangelio. Estamos más interesados que la gente se sienta bien, que la gente esté contenta, que nos den un buen aplauso, porque es que predicar suave y predicar lo que nos da la gana, mi hermanito, usted se llena de amigos, de seguidores. Esas iglesias tienen 10,000, 20,000, 30,000 personas fácilmente, pero vaya a buscarlo, ni uno ha cambiado, no han dejado el pecado, no se han apartado del mundo, no han dejado la vanidad, siguen sumergidos totalmente, o peor que como cuando estaban en el mundo. ¿Por qué digo peor? Porque ahora tienen la Biblia y pisotean la verdad de la palabra de Dios. Sigamos el camino al cristianismo verdadero. Quiero continuar compartiendo esto contigo porque esto es algo que me impactó a mí. Gloria a Dios. La conversión de Pablo. Cierto, Saulo. Es algo que yo dije, ese es el camino. Amén. Saulo era el enemigo número 1 de la iglesia. Así es. Perseguía a los cristianos por todas partes. Ese era Saulo. Celoso de la ley.
celoso de la religión, pero no conocía a Jesús. Y oiga bien lo que dice la Biblia. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Mire lo que había en el corazón de ese hombre. Respiraba amenazas contra los discípulos del Señor. Era el enemigo número uno de la iglesia primitiva. Pero oiga bien, cuando se encontró con Jesús, se convirtió en el cristiano más grande de la iglesia primitiva. ¿Por qué razón? Porque emprendió el camino al cristianismo verdadero. No religiosidad, no fanatismo religioso, no una vida con Biblia y sin cambio. Escuche bien lo que dice aquí la Biblia, porque esto es una maravilla. Esto es un vivo ejemplo de cómo debe de ser el camino al cristianismo verdadero. Pablo aprendió a la perfección casi lo que decía el apóstol Juan en ese texto que leímos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pablo tuvo la revelación de esa palabra, pero de una manera impresionante, porque pocos seres humanos pueden hablar como hablaba Pablo y cómo vivía Pablo. Y oiga bien lo que dice aquí. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Eso era lo que había en el corazón de Saulo de Tarso. Ahora viene lo bueno. Yo no sé cómo fue tu experiencia el día que te convertiste. Yo no sé si tu vida ha tenido un cambio. Si realmente tú sientes que Dios mora en tu corazón. Pero oye bien lo que dice la Biblia. Y si todavía no ha pasado y tú estás en la iglesia y cargas la Biblia y llevas 1 año y 2 años y sigues siendo el mismo rebelde, el mismo desobediente y no sientes la llenura del Espíritu Santo y te sientes vacío, hoy te invito a que medites en esta palabra que estoy compartiendo contigo, porque este es el camino al cristianismo verdadero. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 9, verso 3. Es el verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Oh, gloria a Dios. Oiga lo que está pasando. Repentinamente lo rodeó. Alabado Dios. Un resplandor de la luz del cielo. Esa era la gloria de Dios revelándosele a Pablo. Ocurrió algo tan poderoso, hermano. Yo no sé lo que pasó contigo, pero con Pablo pasó algo tan extraordinario. Si no ha pasado contigo, búscalo. Búscalo hasta que lo encuentres. Por eso es que mucha gente se cansan, se aburren de ser cristianos, porque no han tenido un encuentro verdadero con Dios. Han vivido un cristianismo superficial, un cristianismo sin cambio, un cristianismo sin un auténtico encuentro con Dios. Que te cambie tu forma de pensar, tu forma de hablar, que te cambie tus metas. Cambia tu forma de vestir, te cambia por dentro, te cambia por fuera, porque se cumple lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que yo siempre diré
que aquel que dice que Dios solo ve lo de adentro es un mentiroso delante de la presencia de Dios. Porque contradice lo que dice Primera Tesalonicenses 5:23. Porque allí dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados, no como te da la gana a ti, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que tiene que entender la iglesia. Por eso es que muchos están engañados, pensando que se van con Él, porque les están hablando más de dinero, de fama, de éxitos terrenales. No, mi hermano de mi alma, haz lo que Cristo te dijo: oye a tu maestro, buscad el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Deja que las añadiduras lleguen. Busca a Dios con todo el alma y Dios cuidará de lo tuyo. Dios protegerá lo tuyo. Dios te dará salud. Dios te proveerá lo necesario. Solo sírvele a Dios en espíritu y en verdad. Ese es el camino al cristianismo verdadero. No saquemos la iglesia de la voluntad de Dios. No la desviemos de la palabra. Llevémosla a la palabra. Lo que tenemos que estar haciendo es llevando a la iglesia a la búsqueda verdadera y genuina de la presencia de Dios. Pero lamentablemente hemos tomado otro camino. Se ha levantado el evangelio de la prosperidad, el mejor yo, éxitos para tu empresa, reciclando en el reino. No, mi hermano de mi alma, tu salvación vale más que todo el oro del mundo. Continuemos. Dice en Hechos 9:4: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía. Mire cómo es el camino que va tomando un hombre perseguidor de la iglesia, que tenía un odio especial contra los cristianos. Quería perseguirlos, arrestarlos, llevarlos presos a Jerusalén. Ahora dice la Biblia: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Le preguntó: ¿por qué me persigues? Note lo que Cristo le está diciendo aquí a Saulo. No le dice: ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a Pedro? ¿Por qué persigues a Esteban? No. Cuando tú te metes con lo que es de Dios, no estás atacando al hermano, a la hermana, a la iglesia. Estás atacando a Dios. Por eso nunca hables mal del evangelio. Nunca hables mal de la iglesia verdadera de Jesucristo. Nunca hables mal de un verdadero siervo de Dios. Nunca. Porque no lo haces contra ellos, lo haces contra el Señor. Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué, le dijo, me persigues? Le está diciendo: cuando tú persigues a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí. Oh, gloria a Dios. Tremendo. Y oiga lo que responde aquel soberbio, aquel hombre perseguidor de la iglesia, enemigo acérrimo de la iglesia de Cristo. Por primera vez, mire el camino, cómo cambia el rumbo de la vida de este hombre. Dice el verso 5: él le dijo: ¿quién eres, Señor? Cuando él dijo: ¿quién eres, Señor?, ya era una actitud de humildad, de sometimiento, de rendición. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la iglesia y todavía no te has rendido al Señor? No te has sometido a su voluntad. No has aceptado su señorío en tu vida. ¿Por qué sigues haciendo lo que te da la gana? ¿Por qué vives como te da la gana? ¿Por qué haces lo que te da la gana? ¿Por qué no dejas que Él sea el Señor de tu vida? Pablo le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oiga lo que le dijo. Yo soy Jesús. Ay, bendito día ese. No hay un día más glorioso que el día que nos encontramos con Jesús. Pero no basta con que te encuentres con Él. A partir de ese momento es que hay que tomar el camino al cristianismo verdadero. No vivas una religiosidad. Empieza a vivir un cristianismo verdadero. No entres al templo para ocupar una banca, una silla y sentarte a perder el tiempo, no. No salgas del templo convertido en el mismo chismoso de siempre, en el mismo problemático. Eso no sirve de nada. Entra a ese encuentro con Jesús y que tu vida sufra un milagro. Dile: yo no quiero volver a ser nunca más el mismo. Voy a corregir mi vida, voy a corregir mi forma de hablar, voy a corregir mi conducta, voy a corregir mi forma de vestir. Voy a emprender el camino verdadero al cristianismo. No quiero un fanatismo religioso, no. Quiero un encuentro con aquel que murió por mí en la cruz. Amén. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Escuche la respuesta de Saulo. Y él, temblando y temeroso, 9:6. mire cómo cambió todo. El soberbio, el perseguidor de la iglesia, el asesino, el enemigo, ahora está temblando y temeroso, porque cuando Cristo llega, todo cambia. Cuando Cristo llega, se sale el orgullo, se sale la prepotencia, la altivez de espíritu, la soberbia. Te vuelves un hombre temeroso de Dios. Tiemblas ante su presencia. Una vez yo le puse como tema un mensaje: temblad y no pequéis. Y un hombre me escribía: ¿dónde dice la Biblia que uno tiene que temblar? Aquí está. Y él temblando, dice la Biblia, y temeroso dijo: Señor, oiga esto, sumisión, entrega, ese es el camino. Sigue, hermanito. Si ya Dios empezó a tratar contigo en este momento, sigue. Entrégate. Mira lo que está haciendo aquí Saulo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Revélame el camino. Revélame la verdad. Revélame tu palabra. Tengo hambre de ti. Quiero conocerte. Señor, le dijo, ¿qué quieres que haga? Haz lo mismo en ese cuarto, en esa sala, en ese lugar que tú te encuentras, donde estás oyendo este mensaje. Haz lo mismo. Dile al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Y déjate guiar. Deja que el Espíritu Santo te empiece a guiar. ¿Qué quieres que haga? Le dijo. Y cuando tú buscas la voluntad de Dios, cuando tú tienes hambre de Dios, cuando tú quieres conocerlo, te voy a decir algo en esta bendita oportunidad. Dios se te va a revelar. Dios te va a guiar a su palabra. Dios te va a quitar la venda de los ojos. Nadie te podrá sacar de la senda antigua. Nadie te podrá sacar de la sana doctrina. Nadie. Cuando hay un hombre hambriento de Dios, no de que me digan lo que yo quiero oír, sino hambriento de la verdad. ¿Qué quieres que yo haga? Aunque me duela lo que me vas a decir, aunque me cueste lágrimas dejar lo que tenga que dejar, no importa. Aunque tenga que dejar lo que a mí más me gusta,
solo le dijo, ¿qué quieres? Le dijo, que yo haga. Que yo haga. Es como diciéndole, Señor, lo que tú me digas yo lo voy a hacer. Me voy a someter. Haré tu voluntad. Se está rindiendo Saulo, se está rindiendo. Ríndete, por favor. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia y todavía no has cambiado? ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia y sigues siendo el mismo rebelde, el mismo problemático, el mismo chismoso, el mismo adúltero, fornicario, el mismo mentiroso de siempre, el mismo borracho que toma cuando nadie te ve? Ríndete en este momento y deja que el poder de Dios empiece a hacer algo contigo. Ese es el camino al cristianismo verdadero. No es esa actitud arrogante, prepotente. A mí nadie me dice nada. Yo hago lo que me da la gana. A mí el pastor no me manda. A mí no me importa lo que prediquen. No, no. Eso lo único que demuestra es que eres un cobarde. Que eres un orgulloso. Aquí tenemos un hombre que no era cualquiera, era un doctor de la ley. Había crecido a los pies de Gamaliel. Era un hombre importante en la sociedad hebrea. Mas sin embargo, dice la Biblia, que se rindió y dijo, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Y se te dirá lo que debes hacer. Me encanta esa palabra. Porque en este camino, desde el día que tú viniste al camino de Dios, ya no te manda solo. Aquí quien manda es Dios. Con el poder de esta palabra. Amén. Deja que Dios te guíe y te diga lo que tienes que hacer. No importa lo que te cueste, no importa lo que te duela, no importa si estás derramando lágrimas. Pastor, es que yo no sé cómo lo voy a hacer, pero este es el camino al cristianismo verdadero. Si te quieres salvar, si quieres llegar al cielo, yo no te estoy predicando religión, no te estoy predicando fanatismo, te estoy predicando la esencia del camino al verdadero cristianismo. Porque aquí tenemos un ejemplo bíblico de cómo este hombre, de ser un perseguidor de la iglesia, de ser un pecador de lo peor. Por eso él mismo dijo, yo no merezco ser llamado apóstol, porque fui perseguidor de la iglesia. Y yo, dijo, como un abortivo. Pablo reconoció su maldad, su pecado, y se rindió a la voluntad de Dios. ¿Sabes cuándo tu vida va a cambiar? ¿Sabes cuándo tu vida cristiana va a tener un giro radical? Y vas a empezar a tener un encuentro verdadero y genuino con Dios. El día que te rindas como se rindió Pablo. El día que te humilles. El día que dejes que Dios te diga lo que tienes que hacer. No lo que diga la gente, no lo que diga la religión, no lo que digan fulano, mengano, no, sino lo que diga Dios. Deja que sea Dios el que te diga, para que nunca se te olvide. El que dice que permanece en Él debe andar como Él. No es si quiere, debe andar como Él andó. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Tengo muchos textos más que compartir con ustedes, pero por razón de tiempo, ¿verdad? Voy a detenerme aquí. Siento algo muy especial de parte de Dios. Y creo que esta palabra va a ser de grata bendición para mucha gente que han estado en la iglesia, pero han estado viviendo una vida religiosa. Una vida sin sentido, sin rumbo. Por eso es que se aburren de estar en la iglesia y dicen, no, hermano, yo ya no quiero seguir, estoy desanimado. El día que te encuentres con Cristo y tomes el camino verdadero al cristianismo, jamás vas a querer volver atrás. Jamás.
ni aunque te ofrezcan millones de dólares, ni aunque te den un palacio, nada de este mundo te podrá sacar a Cristo del corazón. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Si quieres en este momento, tú que me escuchas, que no eres cristiano o que te has apartado de los caminos de Dios, aceptarlo, reconciliarte con Él, va a depender mucho de la sinceridad y la honestidad que hay en ti. Porque no es simplemente repetir una oración, depende de la integridad de tus palabras. Por eso hoy te invito a que hagas esta oración y te rindas y te humillas ante la presencia de Dios. Haz lo que hizo Saulo. Si Dios cambió a este hombre y lo guió por el camino al verdadero cristianismo, deja que hoy Él te diga también a ti lo que tienes que hacer. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento te pido perdón. Límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Perdóname. Me duele haberte ofendido. Siento asco por el pecado. Quiero a partir de este momento, Jesús, seguirte y andar como tú anduviste. Quiero conocer el camino al cristianismo verdadero. Perdóname toda maldad. Límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Y séllame con tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Voy a orar por ti que has aceptado reconciliado. Y deja que a partir de este momento empiece a ocurrir ese milagro del nuevo nacimiento. Y ese encontronazo con Dios. Derrama lágrimas, desahógate, descarga todo en los brazos de Cristo y deja que Él te cambie. No trates de cambiar tú, porque no lo vas a lograr. Separado de mí nada podéis hacer, dijo Cristo. Así es que voy a orar por ti y por todos los que están enfermos, oprimidos, atados. Padre, en el nombre de Jesús, te presento todas esas vidas que en este momento han reconciliado, han aceptado. Límpialos con tu sangre. Guíalos por el camino a la verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que rompas toda atadura del diablo, toda atadura de pecado, toda maldad en el nombre de Jesús. Ordeno todo espíritu inmundo que salga de esa vida. Suéltalo porque no te pertenece. Es propiedad de Dios. En el nombre de Jesús es libre para la gloria de Dios. Gracias, mi Señor. Ahora te presento los que están enfermos. Por tus llagas lleva salud a esos cuerpos quebrantados. En el nombre de Jesús. Mira aquel que está oprimido, atado por espíritus inmundos. Recibe liberación en el nombre de Jesucristo. Ordeno todo espíritu del diablo que salga de esa vida. Suelte esa vida en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, que Dios los bendiga mucho a todos. Les agradezco profundamente que nos hayan acompañado durante todo este tiempo de programación y Dios bendiga al Ministerio León de la tribu de Judá, a ese canal de televisión que también está llevando el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, ha sido un gusto compartir el mensaje del predicador David Gutiérrez. Espero haya sido de su agrado este mensaje. Que Dios siga obrando en sus vidas. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Próximamente seguiremos subiendo más contenido. Estas prédicas que restauran, que quebrantan el corazón y que nos llevan al camino verdadero, al conocimiento del camino verdadero hacia el cristianismo. Ha sido un gusto, un abrazo y cuídense mucho.